Buenas tardes, mis queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este canal de internet de nuestra iglesia Raíces de Pentecostés. Estamos aquí con el propósito de adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo. Espero que hayan tenido una hermosa semana. No obstante que pueden haber habido pruebas, luchas en algunos de ustedes, pero sabemos que en todas estas circunstancias somos más que vencedores si Cristo está con nosotros. Por eso que es importante que cada vez que salimos a este mundo, a la calle, desde nuestros hogares, nos encomendemos al Señor, pidamos su dirección y su protección también. Estamos siempre expuestos a peligros, está al acecho el enemigo de nuestras vidas, que quiere de alguna manera entorpecer, dificultar nuestro caminar. Pero está con nosotros quien lo venció, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que alegrémonos y gocémonos, porque en esta tarde vamos a adorar su santo nombre y a glorificarle con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras expresiones de gratitud. Hermanos queridos, debemos tener motivos. Los tenemos más que suficientes para estar contentos delante de su presencia. Nos ha dado vida, salud, lo que necesitamos para vivir. En otras partes del mundo nuestros hermanos están siendo encarcelados, perseguidos, coartados en su libertad, tratando de que renuncien a su fe. Y nosotros tenemos aún libertad aquí para proclamar el Evangelio, para proclamar su nombre y para adorarlo. Así que demos gracias, nos sobran los motivos para hacerlo. Así que sean todos muy bienvenidos a este encuentro de día domingo. Parece que ya nos va quedando poco para podernos reunir allá en el templo y poder estrecharnos y compartir en vivo y en directo ahí todos estos servicios. Así que un gran abrazo para todos ustedes y que mi Señor los bendiga. Espero que la escuela dominical y la enseñanza de ella haya sido de mucho provecho para ustedes y de crecimiento espiritual para bendición de sus vidas y de quienes los rodean. Le invito a que cerremos nuestros ojos y nos presentemos delante del Señor. Padre bendito, te alabamos y bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido con nosotros durante todos estos días, durante todo este tiempo. Nos has guardado en la enfermedad, en la prueba que hay en este mundo entero, y nos has dado victoria. Solo por amor y misericordia hoy día podemos manifestarlo, porque tú te has preocupado de nosotros y nosotros hemos podido estar en paz y en tranquilidad, porque podemos descansar en ti, en tus promesas, en tu amor, en tu misericordia. Nos has dado vida y salud en abundancia y nos has provisto de lo necesario para vivir en esta vida. Por eso te alabamos y glorificamos tu santo nombre, y con alegría de corazón venimos en esta tarde a reunirnos delante de ti, aunque estamos lejos por las distancias de cada uno en nuestros hogares, pero tu Espíritu está en todas partes y podemos estar en comunión contigo y entre nosotros para adorarte, Señor, para decirte que te amamos, que te necesitamos en nuestras vidas y que aquí estamos, Señor, indignos delante de ti. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, y límpianos para estar delante de tu presencia y poder adorarte con libertad, escuchar el consejo de tu palabra para que haga bien a nuestras vidas, Señor, y poder cantarte también con todo nuestro corazón. Te alabamos y bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Te pedimos que tú dirijas todo lo que vamos a hacer y que tu presencia sea manifiesta en cada corazón, en cada vida. Te lo rogamos, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Qué alegría, hermanos queridos, poder
ustedes verme a mí. Yo por la fe los veo sentados frente a su televisor o a su computador o a su teléfono, viendo y escuchando este mensaje que viene desde el trono de Dios. Yo solamente soy instrumento para compartirlo con ustedes. Es la palabra del Señor que en esta tarde nos va a hablar. Pero antes vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Así que le invito a usted que se disponga para que junto con nuestros hermanos marchamponces alabemos al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Gloria a Dios para siempre. Estamos de vuelta para
cantarle, ya le cantamos, para escuchar ahora la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que cantan y tocan tan bonito al Señor. Y nosotros también que, como podemos, le alabamos de lo más profundo de nuestro corazón. Le invito a que abra su palabra, la Biblia, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículos 16 al 21. Ahí estará la lectura y exhortación de la palabra para hoy día. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Daremos lectura a la santa y bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, bendiga la lectura de su palabra y me revista de su gracia, de la gracia del Espíritu Santo, para que yo solo sea instrumento en sus manos y podamos conversar un momento de esta bendita y santa palabra. El tema para esta tarde se denomina Nuestra identidad fortalece nuestra esperanza. Identificarnos con Jesús de verdad nos fortalece de paz, de alegría, de seguridad, y esa esperanza se acrecienta y la vislumbramos por medio de nuestra fe. Así que nuestra identidad, identificarnos con Jesús, fortalecerá nuestra esperanza. Ese es el título del mensaje de esta tarde. Vemos que aquí en el versículo 16 comienza con la palabra porque de tal manera. La frase de tal manera debe hacernos reflexionar a nosotros, pues tiene un magno significado, un significado de carácter universal que tiene su origen en el principio de la creación y que trasciende al universo entero. Pasa por salvar una familia cuando todo era factible de ser desechado, pues la creación se había corrompido a tal punto que su creador no lo podía resistir. Podemos discernir en el transcurso de la historia bíblica que Dios Todopoderoso es Dios de todas maneras. A pesar de la actitud del ser humano, Él es Dios y siempre lo será, y nunca dejará de serlo. Él tiene un plan global y nunca dejará de alcanzar su propósito, que no es otro que convivir con el ser humano en un entorno de santidad y pureza, como lo hacía al comienzo de todo, en el paraíso, como en su gloria misma. Dios salvó a Noé y su familia, a quienes les dio instrucciones y les estableció preceptos para continuar viviendo en la tierra. Estos, luego que transcurrió el tiempo, optaron por vivir como a ellos se les ocurrió, sin considerar las instrucciones de Dios, quien los había salvado de la muerte en el diluvio y los había restablecido en la tierra. Razón por lo que la sentencia que pesaba sobre la transgresión de las normas divinas, es decir, la desobediencia a Dios, cayó sobre ellos.
siendo confundidos su lengua o idioma y dispersados por toda la tierra. Con la información que el hacker Satanás había introducido en la mente de nuestros primeros padres, transmitiéndose a través de las generaciones siguientes, no pudieron librarse por sí mismos de ese poderoso y mortal virus denominado pecado. Ningún ser humano logró hacerlo. Sería necesario un antídoto mucho más poderoso que cualquier intervención humana. Podemos entonces darnos cuenta que ya solo después de algunos siglos se manifiesta en la genética del ser humano esa información que recibió en su estado prístino, en su estado original, cuando Dios lo creó, cuando aún vivía bajo el diseño divino y la información fraudulenta insertada por Satanás en la mente de Eva y Adán. Durante toda su historia, el hombre será el vehículo en que a través de sus genes se transporten esas dos informaciones, y como en el huerto del Edén, cada uno será responsable de elegir cuál. Obedecer a la voz de Dios viviendo de acuerdo con su voluntad, como se nos enseña en las Sagradas Escrituras, o comer del árbol del conocimiento, es decir, del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio de nuestra vida. Pues Dios, como allá, continúa respetando la facultad tan importante con que nos creó, la libertad, nuestro libre albedrío. Usted es el que debe elegir, usted debe decidir a quién obedecer. El amor de Dios trasciende cualquier sentimiento o expresión, por más excelso que sea y que nosotros podamos conocer o experimentar. El amor de Dios es indescriptible para la mente humana común, pues ésta será incapaz de comprender que el verdadero amor se pueda expresar de una manera tan cruenta a seres tan indignos como nosotros, que no se lo merecen, sino el juicio y la condenación perpetua. Pero este es el verdadero amor, que no busca el bien propio, sino el de los demás, a diferencia del ser humano, que primero busca el beneficio propio antes que el de los otros. Dios es amor, y no escatimó entregar a su Hijo por salvar al mundo, aunque sean unos pocos que le reconozcan y que lo quieran aceptar como su Señor y Salvador. Jesús es el verdadero antivirus, el antídoto para sanarnos de todo nuestro mal es su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, sangre derramada injustamente por causa de nosotros. No existe otro elemento en la naturaleza, ni en nosotros, ni en toda la creación que pueda librarnos de tan certero mal. Los hombres malvados, tras sus mezquinos propósitos, queriendo adorar a alguna divinidad, se crean sus propios dioses falsos, a quienes como sus ancestros le ofrecen sacrificios, no solo de animales, sino humanos, incluso de niños, creyendo que con sus ritos consiguen inmortalidad o poder para prevalecer sobre los demás. Y lo único que consiguen es satisfacerse a sí mismos. Pero este no es otro plan, sino el de Satanás, y que está destinado a fracasar, pues ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Jesús le arrebató las llaves del poder y de la muerte. Así que, hermanos queridos, no debemos temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Jesús nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva a los que creemos en su nombre y obedecemos a su voluntad. Nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Rey y Señor, creemos en su sacrificio cruento y por medio de la fe en nuestra purificación por el lavamiento de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Antes de expirar en la cruz, Jesús dijo:
consumado es. Juan 19:30, queriendo decir que el propósito de Dios estaba cumplido, que Satanás fue derrotado, que perdió el control de los seres humanos, que ahora pueden alcanzar su libertad gracias al precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Solo es suficiente creer en Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, rindiéndonos a Él para nacer de nuevo, ya no de la carne, sino del Espíritu. En la cruz quedamos libres de sacrificios, pues el de Jesús es suficiente. Como alguien dijo, una gotita de su sangre es suficiente para limpiar 1000 mundos de pecado. En la cruz quedó establecido que el hombre ya no tenía más que hacer para lograr establecer su relación con el Creador. No debía hacer sacrificios ni ningún rito. El sacrificio de Jesús es suficiente para darle la libertad y redimirlo del pecado. Él lo hizo. Jesús abrió un camino nuevo para llevarnos a la presencia de nuestro Dios. Nuestra comunión con Él estaba cortada. No teníamos acceso a su presencia. Cuando Jesús expiró, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez en el año, se partió en dos y se rasgó de arriba abajo, dando a entender que ahora el acceso a la presencia de Dios estaba libre para todos los que creyeran en Él, en Jesús. El hombre no necesita hacer sacrificios, pues Jesús lo hizo todo por nosotros. Ahora somos hijos de Dios, solo por su gracia, y gracias a Jesús que pagó nuestra culpa y nos redimió de nuestra esclavitud del pecado. Porque de tal manera, versos 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El versículo 16 comienza con la conjunción porque, que podría decir también o ser reemplazada por tanto, por consiguiente, pues, o ya que. Estas palabras sirven para unir dos o más partes de una oración o dos o más oraciones, y que a veces no sirven más que para reforzar la expresión, como pareciera que Juan lo está haciendo aquí. En el versículo 14, previo al pasaje que hemos leído, le dice Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y continúa en el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es donde viene la palabra porque, que utiliza el apóstol Juan, indicando causa y razón. Entonces lo que la Sagrada Escritura nos quiere decir con esta palabra es que la razón o la causa de lo que está manifestando Jesús en los versículos mencionados anteriormente y lo que ratificará también enseguida, es porque Dios ama de tal manera al ser humano que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo para que fuera escarnecido a causa de las transgresiones nuestras y las de todos los seres humanos, muriendo en la cruz del Calvario para darnos vidas a todos los que creemos en Él. ¿Cree usted en Jesús? ¿Qué significa para usted creer? ¿Puede responder a esto? Que Jesús se despojara de toda su gloria en el reino de su Padre y viniera a vivir entre nosotros de la manera más humilde que conocemos, no solo en su aspecto social, sino también en su carácter, no teniendo un lugar digno donde nacer, sino en un rincón de este mundo donde nadie más estaría dispuesto a hacerlo. Pero Él lo hizo. Fue perseguido desde su niñez.
A los pocos meses de nacer, advertidos por un mensajero de Dios, sus padres debieron huir a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. José, luego de que el ángel le habló, se levantó y tomó a su mujer y al niño para salir de noche en dirección a Egipto. Allá estuvo hasta que murió Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1, y en el capítulo 2 de Mateo usted puede encontrar el desarrollo de toda esta historia del nacimiento de Jesús. Este es el amor verdadero, el verdadero amor, el amor de Dios manifestado en la persona de su Hijo, Jesús. No hay otro amor más grande que su amor. Y Él nos manda que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y en esta forma conocerán todos que somos sus discípulos. De esta manera es la única forma de que podamos dar evidencia de que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros, como lo dice en Juan capítulo 13, verso 34. Mire, ¿de qué manera ama Jesús? ¿Cuánto ama a usted? ¿Hasta qué punto está dispuesto o dispuesta a amar? ¿Sería capaz de dar su vida por alguien o dejarse ser humillado por alguien? Debemos aprender de Jesús. Él es nuestro modelo de vida. Seguirlo a Él es imitar su cosmovisión. Jesús no vino para que el mundo sea condenado por causa de Él, no. Todo lo contrario. Él no quiso ni quiere declarar culpable a nadie. Él sabe que estamos en una naturaleza caída en la que somos incapaces de liberarnos a nosotros mismos de nuestra corrupción, del pecado. Pero hay una condición para que nuestra liberación ocurra. Creer en Él, creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Señor, Rey y Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Este es el anhelo de Dios y la razón de por qué Jesús padeció de tal manera. Así que si alguno escucha la voz de Dios, no endurezca por más tiempo su corazón y ríndale su vida a Él. Porque sus obras son malas. Versos 18 y 19 del pasaje que hemos leído. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero, ¿por qué el hombre no cree o no quiere creer? Hay una razón para no creer en Jesús, y es porque las obras de los incrédulos son malas, como lo acaba de decir su palabra. Creer en Jesús significa conocerle y conocer al Dios de la Biblia y no al Dios de nuestra mente solamente, como muchos que, comillas, le sirven y que hasta pueden hacer prodigios y milagros mentirosos, los que ellos mismos piensan y creen que son de Dios, pero que en aquel día se llevarán una gran sorpresa cuando escuchen la voz de nuestro Señor que les diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creer en Jesús significa confiar en Él y poner toda nuestra esperanza en Él. Tener la certeza de todo lo que nos ha dicho es cierto y que el día llegará en que disfrutemos de todas sus promesas. Nuestra convicción es la certeza que abrigamos en nuestro corazón, que nos hace como un frondoso árbol que da fruto cada vez más abundantes y consistentes por medio de la fe y de nuestro crecimiento o desarrollo espiritual. Confiados en Jesús, que nos ha dado las arras del Espíritu como una fianza. El Espíritu Santo en nuestro corazón
como la garantía con que Dios nos asegura nuestra herencia hasta la obtención de nuestra posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Segunda de Corintios 1:22 y Efesios 1:14. El Espíritu Santo que está en nosotros nos hace caminar confiados hacia la gloria de Dios, pues es la garantía que tenemos de Dios, por lo que Él cumplirá. Esta manifestación de Dios debe hacernos vivir confiados, pues si creemos en Él, somos salvos de la condenación futura y nos espera una vida gloriosa por la eternidad. Sin embargo, la condenación está a las puertas de aquellos que no creen, porque no son capaces de reconocer el sacrificio de Jesús para salvarlo y desmerecen la obra que Él hizo. Ellos voluntariamente no quieren creer en Jesús, pues cada hombre y mujer tiene la oportunidad de aceptar el regalo de Dios, pero lo rechazan por su propia decisión, voluntariamente. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no todos quieren ser salvos. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Cree en Jesús? Debe creer si quiere ser salva o salvo. Para los que no creen, ya la sentencia está echada y cada uno será responsable de su situación futura. Es como, por ejemplo, en la ley del tránsito, en el artículo 199, donde regula la aplicación de esta ley respecto de las infracciones gravísimas. Además del evidente riesgo que supone para la integridad de las personas, manifiesta que no detenerse ante una luz roja de las señales luminosas del tránsito o ante una señal pare es una infracción gravísima, por lo que el infractor se expone a las sanciones que esta misma ley impone. Podemos darnos cuenta aquí que la finalidad de la ley es evitar los riesgos para la integridad de las personas que podrían ser hasta originar la muerte de alguien. A nadie se le obliga a cruzar una calzada con luz roja al frente. Quien lo hace por su propia decisión. Él o ella es libre de elegir, por lo que no puede culpar al juez que posteriormente le aplicará la sanción correspondiente. De esta misma forma, y tratando de explicar la finalidad que tiene Dios con sus mandamientos, con la ley divina, que son principios que los cristianos debemos respetar y aplicar en nuestra vida. En este caso, el mandamiento o requisito de Dios para salvarnos de las consecuencias finales es creer en su Hijo, en Jesús. Quienes no creen, ya la sentencia está dicha, serán condenados. Pero lo que debemos tener presente es que Dios aún está dando oportunidad para que los incrédulos se arrepientan y crean en el Salvador, en Jesús. Cada uno debe tomar la decisión. Dios los ama y quiere salvarlos, pero ellos han decidido no aceptar la salvación que Dios ofrece. Y este es el juicio, o mejor dicho, el fallo. ¿Por qué los incrédulos son condenados? El argumento es, versículo 19, que hemos leído, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. Y nos quedaremos con esta referencia para no explayarnos demasiado en el contexto de esta enseñanza. Jesús mismo está diciendo aquí que Él es la luz, y el sentido de la palabra en el idioma original da a entender que Jesús es la fuente que ilumina, que alumbra a todo aquel que viene a Él. Él vino al mundo a alumbrar a los hombres para que no vivan más en tinieblas, en oscuridad, es decir, para que se den cuenta
y vean que viven una vida de maldad, una vida corrompida. La fuente de donde emana su existencia es la oscuridad. Quien permanece ahí no podrá salir sin que alguien le alumbre el camino de salida, y esa luz es Jesús. Brilla en el universo entero, pues toda la creación da testimonio de ello, porque ella obedece a su voz, porque con su palabra Él hizo todo lo que existe, lo que conocemos y lo que aún no conocemos. Pero los incrédulos no quieren que esta luz, Jesús, alumbre sus vidas, porque aman más las tinieblas, la maldad, que la luz, porque su manera de vivir es mala, y aunque la luz resplandezca por todas partes, ellos la rechazan, aunque los llegue a dejar ciegos. Como el rey Agripa, luego de escuchar a Pablo, le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y el procurador Festo le dice: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ellos seguirán rechazando la luz, porque su corazón está anquilosado con la maldad, por lo que jamás querrán acercarse a la luz. Porque sus obras, o para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los que viven en maldad y se gozan en el pecado no pueden amar la luz, la aborrecen, no quieren saber nada de ella, la desechan de cualquier ámbito de sus vidas, como escuchamos continuamente que quieren sacar el nombre de Dios de todas partes. Los gobernantes, los legisladores, los magistrados y la mayor parte de la humanidad no quieren tener la luz cerca de ellos, porque la luz los descubre, los desnuda y deja al descubierto su culpa. Prefieren vestirse con la oscuridad, como Adán y Eva en el paraíso. Luego que desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y quisieron tapar su desnudez con hojas de higuera. Y cuando oyeron la voz de Dios, se ocultaron, porque no querían que su culpa fuera descubierta. De esta misma manera los hombres hoy día no quieren escuchar el Evangelio ni aceptar a Jesús, la luz, como Rey y Señor de sus vidas, porque prefieren seguir viviendo en la oscuridad, pues piensan que así no será descubierta su maldad. Pero se equivocan, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que traman en oculto será publicado a los cuatro vientos, como dice Jesús en Lucas capítulo 8, verso 17, comillas, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Así que se equivocan los hijos del diablo, que en su intimidad maquinan sus perversos planes para entorpecer el propósito de Dios, intentando deconstruir la obra realizada por Él desde el principio. Intentan desnaturalizar la institución divina de la familia, del matrimonio, del género, el derecho de los padres que tienen sobre sus hijos. Se han constituido en verdaderos dioses con minúscula, coartando nuestros derechos y nuestra libertad. Tienen la mente entenebrecida con el moho de la maldad y la inmundicia del pecado. Por eso es que no vienen a la luz, sino que la aborrecen, ni quieren saber del Evangelio para que sus acciones no sean descubiertas y su culpa demostrada. Pues piensan que así se librarán del juicio de la condenación ciudadana, lo que pueden lograr, pero no de la condenación eterna, pues Dios no puede ser burlado. Para dar evidencia, verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A nosotros
Esta luz que vino al mundo resplandeció en nuestra vida, Jesús. Ante ella fuimos desnudados, pues nos descubrió la corrupción en que estábamos viviendo. Sucios, hedíamos a pecado, nada bueno había en nosotros, aptos solo para ser desechados. Éramos una podrida llaga desde los pies hasta la mollera, pero Dios nos amó de tal manera que no se fijó en nuestra condición ni la consideró, de tal manera que no se reservó ni a su único Hijo, y decidió que se humanara entre nosotros y padeciera para que con la virtud de su preciosa sangre derramada en la cruz nos lavara y nos limpiara de toda nuestra inmundicia, de nuestro pecado, y pudiéramos practicar la verdad. Jesús es la verdad. Él es nuestro modelo, el patrón en que fundamos nuestra vida, desde que nos hizo nacer de nuevo, no de la carne, sino del Espíritu de Dios. Y ahora somos libres y podemos cantar libres hoy, porque Jesús cortó las cadenas del pecado que nos tenían esclavizados. Y ahora somos libres para glorificar su nombre y para vivir de acuerdo con su voluntad. Gloria a Dios para siempre. Cuando el hombre pecó, para ir terminando, cuando el hombre pecó por primera vez en el paraíso, ocasionó la tragedia más grande de todos los tiempos, más grande que todas las catástrofes juntas de toda la historia. Satanás, el enemigo de Dios y de los santos, insertó un virus, no tecnológico, sino espiritual, porque él es un ser espiritual en el corazón del ser humano. La única forma de limpiarse de ese virus es con un reseteo espiritual, un reinicio, lo que significa que debemos morir al viejo hombre y nacer de nuevo, del Espíritu, de Dios, ya no solo de la carne, sino de Dios. Solo así podremos ser libres de las consecuencias finales, las que todos deberemos asumir cuando Jesús regrese y juzgue a todos los seres humanos, vivos y muertos, pues todos compareceremos ante el gran tribunal de Dios, que es justo y verdadero. Usted, yo, todos, sin excepción, recibiremos un veredicto, a la derecha o a la izquierda. No a las derechas o izquierdas ideologizadas que conocemos de la política, pues esas solo son instrumentos que Satanás usa para indisponer a los hombres entre ellos, mediante las cuales Satanás los esclaviza a sus propios propósitos, que no son otros sino la de destrucción del ser humano, que no es otra cosa sino acarrearlos hacia él, hacia Satanás, para que le hagan compañía por la eternidad en el infierno. He aquí el valor inconmensurable del amor de Dios. No lo podemos medir. Envió a su Hijo para darnos libertad a un precio, a un costo que solo Él estuvo dispuesto a pagar, para hacernos semejantes a Él, para recobrar la imagen caída del ser humano que se perdió allá en el paraíso, al principio de la historia humana, pero que gracias al amor de Dios y de Jesús, esta historia será cambiada para todos los que creen en Él, que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Para nosotros esta historia tendrá un final feliz. Gloria a Dios por eso. Hay esperanza para nosotros, hermanos queridos. Por eso debemos entregar nuestra vida a Dios y confiar en Jesús, que Él está con nosotros siempre. Así que no temamos por el devenir de este mundo, sino que glorifiquemos a Dios con nuestra manera de vivir, porque Él tiene prometido para nosotros cielo nuevo y tierra nueva, en cuales mora la justicia. Dios le bendiga, y para Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la honra y la gloria, ahora y para siempre.
Permítanme darle la gloria a Dios y si ustedes quieren me acompañan en su casa también. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito es el nombre del Señor por la eternidad. Ahora cantémosles a Él con todo nuestro corazón y que el Señor revista de gracia a nuestros hermanos Marchán Ponce. Amén. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si yo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si yo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gloria a Dios para siempre. Estamos finalizando este servicio contento, con gozo en nuestro corazón, pues comprendemos que Dios nos ama de una forma inexplicable para nosotros, que estuvo dispuesto a humanarse en la persona de su Hijo para venir a redimirnos y liberarnos de las cadenas del pecado. Y ahora somos libres. Gloria a Dios por eso. ¿Se siente libre usted? Glorifique el nombre del Señor. Bendito es su nombre para siempre. Padre, hermanos queridos, estoy contento, estoy alegre. Jesús vive en mí. Por eso alegre estoy. Pero tenemos que concluir y llegar al fin de este servicio. Le invito a que incline su rostro y roguemos la bendición del Señor. Padre Santo, te alabamos y bendecimos en esta tarde. Glorificamos tu santo nombre
y esperamos que todo lo que hemos hecho haya llegado como una ofrenda grata de olor fragante delante de ti. Lo hacemos porque te amamos y reconocemos ese amor inconmensurable que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre mío. No tenemos cómo retribuirte, solo con servirte nomás, y nuestra eterna gratitud por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Te alabamos en esta tarde y te pedimos que sigas guardando a tu iglesia en todo el mundo de estas enfermedades y plagas que acosan por todas partes a la humanidad. Tu sangre preciosa, en ella hay virtud, y nos lava y nos limpia de toda maldad, de todo pecado, y también por la fe nos sana de nuestras enfermedades. Señor, bendice la fuente de trabajo de tus hijos, bendice las empresas y los negocios de tus hijos con quienes has bendecido materialmente, para que ellos colaboren en el desarrollo de tu obra, pues todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, proviene de ti, es parte de tu bendición, y de lo que tú nos das, nosotros también colaboramos para tu obra. Señor, bendice cada hogar, que en ningún hogar de tus hijos falte el alimento, que la despensa en cada casa haya lo suficiente para subsistir. Bendice a nuestros hermanos en todo el mundo, a los misioneros, Señor, que predican lejos de sus hogares, dedicando su vida al servicio tuyo. Fortalécelos, aliéntalos y provee para sus necesidades, y llénalos de gracia para que su trabajo sea eficaz. Bendice a cada pastor en cada iglesia local, para que todos prediquemos tu santo evangelio, puro y sin añadiduras. Bendice a todos los que predican y a los que enseñan, para que enseñemos la verdad, Señor, de acuerdo a tu palabra. Padre Santo, bendice nuestra patria, bendice la iglesia en Chile, bendice nuestra iglesia raíces, Señor, cada familia, cada hogar representado en nuestra iglesia y en esta tarde. Señor, al despedirnos en esta tarde, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere.